Seguramente alguna vez te has preguntado por qué hay seres humanos que disfrutan haciendo daño a otros. Infligir daño gratuito solo por el mero placer de hacerlo es una idea verdaderamente perturbadora. Sin embargo, cada cierto tiempo acudimos a las salas de cine para ser testigos de una sucesión de torturas y vejaciones proyectadas en la gran pantalla. ¿Qué buscamos exactamente? ¿Satisfacer nuestro morbo? Desde mi punto de vista, creo que hay cierta necesidad de entender en qué demonios piensa alguien que somete a sus semejantes a tales atrocidades. ¿Cómo se llega a esos niveles de horror? ¿Qué hace que personas aparentemente normales se conviertan en monstruos despiadados? Claro que es ficción, pero es lo mejor que tenemos. ¿O acaso crees que me voy a poner a buscar verdaderas situaciones de tortura y exterminio para poder reflexionar sobre la naturaleza humana? Hoy traemos 6 películas realmente perturbadoras, que además son realmente buenas. Y cuando digo buenas, lo digo no por su nivel de realismo o por su capacidad de impactarte, sino por lo que nos dejan más allá del horror. Así que quedarán por fuera muchos films que son terribles, pero que en realidad solo se regodean en la mera violencia sin mayores aspiraciones. Ven y mira. Esta película soviética de los años 80 reflexiona sobre la guerra como pocas lo hacen. Fliora es un joven bielorruso que sueña con unirse a los partisanos que pelean contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Tras mucho buscar, consigue lo que desea, un fusil que le permita unirse a la resistencia. A partir de ahí, el descenso a los infiernos es espantosamente realista. Hay secuencias verdaderamente asfixiantes en las que el protagonista tiene que presenciar cómo su vida y la de sus conocidos es aplastada sin misericordia por la maquinaria de guerra nazi. Atención a la última parte del film, donde se nos muestra una larguísima escena en la que una aldea entera es masacrada por los alemanes ante los ojos de un impotente Fliora. Y todo ello mientras los soldados se regodean en el sufrimiento de gente inocente, incluidos niños. El director no hace ninguna concesión. Los espectadores terminamos siendo testigos de todo el horror del que fueron capaces las tropas de Hitler contra la población civil en la Unión Soviética. Por favor, antes de caer en la enésima polémica sobre cómo las tropas soviéticas también se comportaron como bárbaros en Alemania, el comentario sobre esta película no busca validar ninguna postura política. Esta película se hizo para conmemorar los 40 años de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, pero al contrario de lo esperado, su director, Elem Klimov, rodó una cinta cruda que muestra la guerra tal cual es. Aquí no hay lugar para el patrioterismo vacío, ni actos heroicos y poco realistas. Mucho menos se exalta la violencia como tantos films bélicos suelen hacerlo y como probablemente esperaba el poliburo soviético. No hay mensajes esperanzadores fatuos, ni celebraciones de victoria. ¿Cómo celebrar cuando tantos inocentes sufrieron? La guerra la ganan los generales y los políticos. La gente de a pie solo la sufre y si sobrevive, intenta como puede seguir con su vida. Clímax. Gaspar Noé saltó a la fama internacional con una película que bien podría entrar en esta lista llamada Irreversible. Pero mucha agua ha corrido desde entonces y Noé ha continuado lanzando porrazos a la cara de sus espectadores desde entonces. La historia de Clímax es así. Un grupo de bailarines deciden hacer una fiesta tras el último ensayo antes de viajar a una competencia de danza en Estados Unidos. Pero alguien, no se sabe quién, ha decidido adulterar la sangría con LSD. Mucho LSD. La peli pasa a convertirse en un nauseabundo plano secuencia, de esos a los que Noé nos tiene acostumbrados, en el que vemos a los bailarines enloquecer por completo. Algunos dan rienda suelta a sus más bajos instintos, otros se tornan paranoicos y también violentos. También los hay que intentan entender qué demonios está pasando y se quedan pasmados frente al horror que sucede frente a sus ojos. Solo que están tan drogados que no son capaces de buscar una solución lógica a la situación. La película tiene un par de momentos bastante impactantes, aunque no es ni la más violenta ni la más inquietante de esta lista.
Cuando se nos presenta a los personajes al inicio de la cinta, ya se nos dice claramente por dónde va cada uno. La sobredosis de ácido simplemente maximizará sus obsesiones y anhelos. En realidad, esta película es perturbadora porque aparte de su angustiante trama, el trabajo de cámara y la fotografía lo sumergen a uno en la situación hasta volverse desesperante el visionado. Noé prácticamente consigue que uno sienta lo que es estar en semejante estado de confusión y locura. Menos mal, supongo, que no vi esta película en el cine, porque con una pantalla gigante y unos altavoces de verdad, ver Clímax debe ser una experiencia realmente desagradable. Mártires. Famosísima película francesa de 2008. Su nivel de violencia causa auténtico pánico, pero sobre todo lo más difícil de ver es el sufrimiento psicológico al que son sometidos sus personajes a través del dolor. La historia es así. Lucy es una niña que escapa de una mazmorra en la que unos desconocidos la han sometido a todo tipo de torturas. Acaba en un sanatorio en el que conoce a Ana, quien se convertirá en su inseparable compañera. Los años pasan y Lucy, como era de esperarse, no logra superar el trauma. Solo piensa en vengarse de sus captores. No te cuento más porque la película está llena de giros argumentales de lo más interesantes y un final que te deja sin aliento. Lo más interesante que tiene Mártires no es ni su trama, ni su más que efectiva capacidad para impactarnos. Lo más interesante es la reflexión que hace sobre qué es el dolor físico y cómo a lo largo de la historia algunos han sido capaces de soportarlo y convertirlo en algo sublime. De ahí el título, Mártires. Y no solo eso, sino también el interés desmedido que sienten algunos por ese dolor, especialmente por causarlo. El problema de las cintas gore promedio es que nos ponen enfrente a un tipo, o varios, que va por la vida destazando gente porque simplemente está chiflado. Pero la realidad es que, más allá de la necesidad malsana de algunos por hacer daño, estas personas muchas veces racionalizan sus obsesiones y les dan sentido a sus perversiones. Para muestra el Marqués de Sade, quien escribía auténticos tratados filosóficos sobre por qué algunas personas sentían la necesidad de dañar a otras. Hasta las personas más malvadas necesitan explicar sus atrocidades y Mártires es una película que indaga en ello. Raw. Otra perturbadora película francesa. Francia, ¿todo bien en casa? Justine es una chica que acude a estudiar veterinaria en la universidad. La chica, muy modosita ella, se encuentra en una especie de campus infernal en el que sus compañeros de estudio e incluso su propia hermana parecen haber enloquecido completamente. Fiestas, alcohol, violencia y mucho maltrato al nuevo alumnado. Nada que no se haya visto en un campus universitario, solo que llevado a extremos distópicos. Por cierto, ella y toda su familia son vegetarianos y Justine tiene estrictamente prohibido acercarse a la carne. Pero esto es la uni, así que la chica acaba haciéndose adicta a la carne. Y luego su adicción va creciendo hasta alcanzar niveles muy perturbadores. No sé si me entiendes. La premisa parece ridícula, lo sé. Pero en realidad es una película bastante buena y está contada con una extraña elegancia. Esta cinta es bastante interesante porque nos plantea hasta qué punto es posible huir de nuestra propia naturaleza. Esto es algo de lo que también habló el Marqués de Sade. ¿Se puede culpar a alguien malvado por ser quien es y de hacer lo que hace? El debate entra de lleno en el tema del libre albedrío y la moral. Obviamente, Sade hacía este razonamiento para darle rienda suelta a su libertinaje y el de otros, pero la pregunta no deja de tener cierto sentido. ¿Por qué hay que esforzarse tanto para encajar? Y muy importante, ¿es realmente posible no obedecer a nuestros más fuertes impulsos? Saló o los 120 días de Sodoma y Gomorra. Hemos hablado mucho del Marqués de Sade y por supuesto no podía faltar en esta lista la adaptación de Pier Paolo Pasolini de la famosa novela de los 120 días de Sodoma. La novela es, de lejos, mucho más terrible que la película. De hecho, que cualquiera de las películas que aquí vemos, pues la sucesión de atrocidades explicadas con todo lujo de detalles y regodeo a lo largo de cientos y cientos de páginas acaba dejándolo a uno en estado de ansiedad. Pero la película adapta bien el contexto y el mensaje de la novela. En Italia, un grupo de jerarcas fascistas se encierra en una villa con varios jovencitos para dar rienda suelta a sus fantasías más aberradas.
Se trata de grandes representantes del poder político, económico y religioso, al igual que en la novela, que realizan una serie de juegos retorcidos que dan pie a violaciones, torturas, humillaciones y parafilias. Vamos, cualquier cosa que se te ocurra que se le pueda hacer a un ser humano para degradarlo, lo verás en esta cinta. El film es mundialmente conocido y estuvo prohibido en varios países. Sigue estándolo en algunos, incluso hoy en día. Muchos críticos renegaron y todavía reniegan de él por considerarlo un ejercicio audiovisual asqueroso e innecesario. La narración a veces resulta fría y distante, y aunque en el mensaje haya denuncia, uno no termina de sentir un compromiso profundo en este sentido. Es algo así como si Pasolini se hubiese querido regodear no en las aberraciones de los personajes, sino en el hecho de que esos personajes fueran así de aberrados. Men Behind the Sun. Esta es por mucho la más perturbadora de esta lista, no solo por los acontecimientos que narra, los cuales están basados en hechos de la vida real, sino por los polémicos medios que utilizaron durante su rodaje. Men Behind the Sun es una película china que se centra en el infame Escuadrón 731 del Ejército Imperial japonés. Esta unidad del ejército llevó adelante una serie de atroces experimentos contra militares y civiles, principalmente chinos, en el territorio conocido como Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de estos experimentos era perfeccionar la guerra bacteriológica con la cual los japoneses pretendían ganar la guerra. Advierto, esta película no es para cualquiera. Buena parte de lo que se ve en pantalla es real. Hay autopsias de verdaderos cadáveres, vivisecciones de animales y otras imágenes extremadamente fuertes y estremecedoras. La película es bastante polémica por estas escenas, pero en especial por haber usado animales vivos que resultan asesinados frente a la cámara. En una escena en particular, un gato es atacado por cientos de ratas que lo devoran vivo. Según su director, en realidad el gato estaba bañado en miel teñida de rojo y las ratas se limitaron a lamerlo, pero algunos miembros del equipo aseguraron que la muerte del gato fue real. Y hacia el final de la película vemos a varias ratas morir envueltas en llamas. El propósito de sus realizadores fue ser tan fieles como fuese posible a los hechos históricos, para recordar a las víctimas y para que no volviese a ocurrir algo así de nuevo. Y entiendo su planteamiento, pero muchos nos preguntamos qué tan necesario es llegar a estos extremos para probar un punto. Más aún, una película que denuncia la crueldad humana incurriendo en actos de crueldad, en este caso contra animales, es toda una ironía. Recuerda suscribirte y quédate por más. ¡Chao!